Buenas noches, soy Glenn. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Continuamos con la primera historia. Mi nombre es Roberto y soy trailero desde hace años, de esos que han recorrido cada rincón del país, con las luces de carretera como única compañía. Siempre he pensado que la vida del camino tiene sus propias reglas, cosas que solo los que vivimos en el asfalto entendemos, cosas que no tienen sentido para el resto. Pero lo que me pasó en este viaje es algo que aún no logro comprender del todo. Había trabajado para diferentes empresas de carga, pero hace poco por fin pude comprar mi propio camión. No era nuevo, pero estaba en buen estado, y lo conseguí a un precio que, si te soy sincero, me pareció ridículo. Lo vi publicado en un grupo de transportistas y el vendedor, un hombre mayor, me aseguró que el camión estaba en excelentes condiciones, que lo vendía porque él ya no podía seguir en la carretera. No pregunté mucho más, pues para mí era una oportunidad que no podía dejar pasar. Como era el primer viaje con el camión, quise aprovechar y llevarme a mi esposa y a mi hijo de 4 años. Era la primera vez que saldrían conmigo, y me gustaba la idea de que mi hijo viera lo que yo hacía. Durante el día todo fue normal. Paramos a comer. El niño jugaba con sus juguetes en el camarote y mi esposa se aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero cuando cayó la noche, algo cambió. Mientras manejaba empecé a notar que mi hijo Mateo hablaba solo en el camarote. Al principio no le di importancia. Pensé que estaba imaginando cosas como cualquier niño. Pero mi esposa se volteó y lo observó un rato. ¿Con quién hablas?, le preguntó con una sonrisa. Mi hijo, sin dejar de mirar hacia un rincón del camarote, dijo algo que hizo que mi piel se erizara. Con la señora. Mi esposa y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Traté de mantenerme tranquilo. No quería sugestionarme, pero mi esposa le insistió. ¿Qué señora? Mi hijo solo señaló hacia un punto en la oscuridad. Ahí está en el rincón. Me está sonriendo. Mi esposa no supo qué responderle y solo le pidió que intentara dormir. Mi hijo le hizo caso y el incidente lo dejamos pasar, convencidos de que solo estaba bromeando con nosotros o que simplemente era su creatividad por el aburrimiento. Pero la verdad sí fue algo extraño y perturbador. Pasaron las horas y todo parecía tranquilo hasta que, en plena madrugada, Mateo pegó un grito de la nada, despertándose al instante, lo cual nos sacó de nuestra conversación. Mi esposa fue la primera en reaccionar. Se desabrochó el cinturón y fue directo al camarote mientras yo mantenía la vista en la carretera. «Roberto», gritó mi esposa con un tono que nunca antes le había escuchado. Yo me apresuré a detenerme a la orilla del camino para ir atrás al camarote. Al ver a Mateo vi que estaba temblando, con el rostro bañado en sudor y un hematoma enorme en el brazo. «¿Qué pasó?», pregunté. Pero mi esposa solo me miró, con los ojos llenos de miedo. Examinó el moretón y notó algo extraño. Es una mano», susurró. Vi con mis propios ojos la marca de lo que parecían ser 5 dedos. Mi hijo sollozaba y se sujetaba el brazo con fuerza. «Fue la señora», dijo entre llantos. «Se enojó conmigo». «¿Por qué se enojó?», preguntó mi esposa con la voz entrecortada. «Porque no quise jugar con ella». No supimos cómo reaccionar. Salimos de inmediato del camarote. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Algo no estaba bien con el camión, algo que no tenía explicación lógica. Fue entonces cuando recordé lo barato que había sido y las otras experiencias de traileros que he escuchado en este canal del sector del terror. Saqué el teléfono y busqué el contacto del hombre que me lo vendió, pero ya no servía. Su número estaba fuera de servicio. Eso me puso aún más nervioso. Así que decidí buscar información sobre el camión. Después de varios intentos di con algo. El camión había pertenecido a un hombre que fue asesinado.
Su esposa lo descubrió con otra mujer en uno de sus viajes y lo apuñaló dentro del vehículo. Cuando la policía llegó, la encontraron muerta en el camarote. Se había quitado la vida en ese mismo lugar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin saber qué hacer. Volteé a ver a mi esposa que intentaba calmar al niño. Caí en cuenta que nos estábamos moviendo en el mismo espacio donde una tragedia ocurrió. Y peor aún, la mujer seguía ahí. Desde que descubrí la historia del camión sentí totalmente diferente el ambiente. Ya no era solo miedo, era la certeza de que habíamos estado compartiendo el espacio con algo que no pertenecía a este mundo. Intenté mantener la calma, pero mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez la imagen de mi hijo, señalando el camarote viendo a una mujer sonriendo, la marca de la mano en su brazo, el temblor en la voz de mi esposa cuando lo vio. Seguí conduciendo en silencio con el estómago revuelto y la piel erizada, sintiendo que algo nos observaba. No quería mirar hacia el camarote, pero no podía evitarlo. Sentía que, en cualquier momento, vería a esa mujer muerta sonriéndome. No dije nada a mi esposa sobre lo que había encontrado. ¿Qué le iba a decir? Que estábamos viajando en el lugar donde un hombre murió desangrado y donde su esposa se quitó la vida. Que la misma presencia que había maltratado a nuestro hijo podía estar con nosotros en ese preciso instante. Al final ni siquiera tuve que hacerlo porque ella al parecer debió haber sentido mi angustia, porque en algún punto me miró y dijo: "No podemos seguir en este camión, tenemos que bajarnos ya". Le respondí que estaba de acuerdo, pero sabíamos que no podía simplemente abandonar el camión en medio de la carretera. Así que decidimos terminar el viaje, pero esa noche fue la más larga de mi vida. Cada maldito segundo de esa noche me pareció eterno, y todo el tiempo sentía esa mirada, observándome desde atrás en la oscuridad de la noche. Cuando el amanecer comenzó a verse en el horizonte, sentí un alivio momentáneo. Fue una sensación de seguridad falsa, como cuando crees que el peligro se ha ido, pero en el fondo sabes que sigue ahí. Apenas llegamos a nuestro destino, no lo pensé dos veces. Esa misma tarde vendí el camión. Lo hice rápido y sin dar explicaciones, sin decir nada sobre lo que habíamos vivido. No podía cargar con eso más tiempo. Conseguí otro vehículo, uno que no tuviera historia, uno que no trajera consigo algo que no pudiera ver. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema en casa. No porque lo hayamos olvidado, sino porque hay cosas que es mejor no tocar para no atraer cosas peores. Solo que a veces, en la madrugada, mi hijo se sobresalta en sueños y susurra algo entre dientes. Mi esposa dice que es solo un trauma de esa noche, pero yo no estoy tan seguro, porque en más de una ocasión cuando lo he escuchado murmurar dormido y me he acercado para despertarlo, he sentido una presencia de que algo más está en el cuarto y siento una vibra muy pesada que no nos ha abandonado, la misma que percibimos en ese camión aquella noche. Continuamos. Me llamo José y llevo más de 20 años en la carretera. He visto de todo, desde accidentes terribles hasta cosas que no tienen explicación. Pero si hay algo que nunca he podido olvidar, algo que todavía me persigue cada vez que enciendo la radio, es la última conversación que tuve con Lalo. Él y yo éramos compañeros de ruta. No trabajábamos para la misma empresa, pero coincidíamos en varias rutas de noche y nos manteníamos despiertos hablando por radio para hacernos compañía, mantenernos despiertos y compartir anécdotas. Cualquier trailero que haya pasado noches enteras al volante sabe que la carretera puede volverse solitaria, y escuchar una voz amiga en el otro lado hace que el viaje se sienta menos pesado. Con Lalo siempre había una broma lista, hablábamos de cualquier cosa, desde el fútbol hasta lo que nos esperaríamos de vuelta en casa. Esa noche nos estábamos riendo de una historia que contaba sobre un cliente que no le había querido pagar un flete, y todo parecía normal, hasta que su voz cambió de repente. «Oye, José, aquí hay alguien pidiendo aventón», dijo de repente.
No me sorprendió. No es raro ver gente varada en la carretera, pero de noche uno siempre desconfía. Ten cuidado, ya sabes cómo está la cosa, compadre, le respondí. Sí, yo sé, pero es una mujer. No sé, se ve angustiada como si no quisiera estar ahí. Se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera decidiendo qué hacer. Luego, sin previo aviso, escuché el sonido de la puerta del camión abrirse y cerrarse. ¿Qué pasó?, pregunté. Ya la subí. Pobre mujer. Me dijo que su esposo la bajó después de una discusión. Después Lalo me dijo que la llevaría hasta el próximo poblado y que seguiría hablando conmigo por radio para que todo estuviera en orden. Pero algo en su voz me hizo sentir incómodo. No sé qué fue, pero hubo un segundo en el que mi instinto me dijo que algo no estaba bien. ¿Sí estás seguro, Lalo? ¿Se ve bien? Sí, pero está callada, muy seria. Seguimos hablando de otras cosas. No oía la voz de la mujer en la radio, pero pensé que tal vez simplemente no quería hablar. Lalo era bueno para hacer plática y seguro intentaría hacerla sentir mejor. Pasaron unos 20 minutos entre pláticas incómodas, cuando de pronto, la radio se llenó de un sonido extraño. No entendí qué era al principio, pero cuando presté atención me di cuenta que era Lalo llorando. No era un llanto normal, era un sollozo ahogado, desesperado. Tragué saliva y lo llamé varias veces, pero no me contestó de inmediato. Luego, en medio de los sollozos, lo escuché rezar. Estaba murmurando oraciones entrecortadas, con la voz quebrada como si estuviera implorando ayuda. Intenté tranquilizarlo y preguntarle qué estaba pasando, pero la radio solo devolvía el sonido de su respiración agitada y su voz rezando. Entonces un ruido nuevo se filtró en la transmisión. Eran chillidos. No sabría describirlos bien, pero sonaban como animales agonizando. Un sonido agudo y distorsionado que me erizó la piel. No podía identificar qué clase de animal haría ese ruido, pero lo que más me asustó fue que parecían venir desde dentro de su camión. Y luego, un grito. Lalo pedía auxilio. Su voz se escuchaba llena de un terror que nunca había oído en él, un miedo puro, desgarrador. Segundos después un golpe seco retumbó en la radio y todo se cortó de golpe. Traté de contactarlo una y otra vez, pero la radio solo devolvía estática. Intenté de todo, pero al final me fue imposible volverlo a contactar. Seguí manejando durante la noche con el estómago revuelto, esperando que en cualquier momento volviera a responderme, pero nunca lo hizo. Por la mañana me encontré con otros compañeros en una gasolinera. Apenas llegué, uno de ellos me preguntó si sabía lo de Lalo. La sangre se me vino abajo cuando me hicieron esa pregunta, y supe de inmediato que algo muy malo había ocurrido. Sentí como mi cuerpo se debilitó cuando me dijeron que había tenido un accidente. Perdió el control del camión y se estrelló contra un muro de contención. Murió al instante. Después de tratar de procesar lo que escuché, no quería hacer la pregunta, pero la hice de todos modos. Pregunté si iba con alguien más en la cabina, pero me dijeron que no, que iba solo. Sentí que el suelo se me movía. Yo sabía lo que había escuchado. Sabía que Lalo había subido a alguien a su camión. Estuve ahí cuando le habló, cuando le ofreció el aventón, y al intentarle sacar una plática. No podía ser posible que no hubiera nadie con él. Decidí ir hasta el lugar del accidente. No tenía idea de qué esperaba encontrar, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué me acerqué a un policía terminando de examinar las últimas cosas. Me acerqué y le pregunté si había algo extraño en la escena. Él me miró por un momento como si dudara en decirme algo. Me dijo que lo único inusual fue la forma en la que encontraron el cuerpo. Lalo tenía los ojos abiertos. No era raro que algunos fallecidos quedaran así después de un accidente, pero lo que le llamó la atención fue la expresión en su rostro. Dijo que tenía una mirada de pánico absoluto, como si hubiera visto algo aterrador segundos antes de morir. No supe qué pensar. No tenía forma de explicar lo que había pasado, pero en mi cabeza se repetía una sola idea.
Lalo no estaba solo cuando murió. Había algo con él en ese camión. Algo que nadie más vio. No volví a hablar de esto con nadie. No tiene sentido tratar de explicarlo cuando ni siquiera yo logro entenderlo. Ahora en cada viaje que me toca manejar de noche, no puedo evitar mirar el acotamiento, como si en cualquier momento fuera a ver a una mujer parada ahí, esperando, tal como aquella mujer que Lalo vio esa noche. Continuamos. Me llamo Esteban. Soy trailero desde hace más de 15 años y he pasado más noches en carretera que en mi propia casa. A estas alturas he aprendido a no asustarme con cualquier cosa, porque cuando manejas solo en la oscuridad durante tanto tiempo, empiezas a ver y escuchar cosas que sabes que están ahí, pero que simplemente eliges ignorar. Sin embargo, hubo una noche en la que no pude hacer eso. Aquella ruta la conocía bien. Era un trayecto entre Veracruz y Tamaulipas. Un camino que muchos camioneros preferían evitar porque pasaba cerca de zonas donde decían que se aparecían cosas. Yo nunca había visto nada raro allí, hasta esa noche. Eran como las 2 de la mañana y llevaba horas manejando sin descanso. No había mucho tráfico, apenas unos cuantos autos cada tanto y de vez en cuando otro tráiler en la distancia. A mi lado solo la carretera, los cerros y algunos árboles dispersos, que la neblina hacía ver aún más altos. En un punto del camino justo cuando comenzaba a descender una pequeña pendiente, noté algo en el monte a mi derecha. Unas luces flotando entre los árboles. Al principio pensé que eran faros de una camioneta, pero algo no cuadraba. Estaban demasiado arriba, moviéndose de una manera que no era normal, como si flotaran en el aire. No era la primera vez que escuchaba sobre esas luces. Desde que empecé en esto, había oído a varios compañeros hablar sobre las famosas bolas de fuego. Según la gente de los pueblos cercanos, no eran otra cosa que brujas. Viejas que podían desprender su cuerpo y volar por los montes convertidas en llamas. Yo nunca creí en eso, pero ver aquellas luces moviéndose de esa forma me puso los nervios de punta. No era un solo punto de luz, eran varias, como si algo se estuviera moviendo en el monte a la misma velocidad que mi tráiler. Aceleré un poco, pero las luces seguían ahí, avanzando entre los árboles a mi lado, como si me estuvieran siguiendo. En ese momento yo ya sentía caliente el cuerpo de la adrenalina y de saber que algo muy grave estaba sucediendo. Estaba siendo acechado por brujas. Y entonces escuché un golpe en el techo del tráiler. No fue un golpe fuerte, más bien sonó como si algo hubiera caído suavemente sobre la estructura. Miré por los espejos, pero no vi nada, solo el monte y las luces que parecían haberse acercado un poco más. Mi instinto me dijo que no parara, pero la estupidez me ganó. Bajé la velocidad y abrí un poco la ventana, intentando escuchar si había algo más afuera. Y entonces lo oí. Una risa. No era el sonido de un animal ni el viento chocando contra la cabina. Era una risa, pero no una normal. Era como si muchas voces se mezclaran en una sola. Un susurro distorsionado que venía de arriba. Algo estaba sobre mi tráiler. Metí el acelerador a fondo. La caja del tráiler tembló cuando el motor rugió. Y durante un momento sentí que algo se movía allá arriba. No quise mirar los espejos, no quise voltear, solo me enfoqué en la carretera y en avanzar lo más rápido posible. Las luces en el monte también comenzaron a moverse más rápido, pero poco a poco quedaron atrás. Sentí un alivio momentáneo cuando las perdí de vista, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado. Pasaron unos 10 minutos antes de que me atreviera a soltar un poco el volante y tomar mi radio. Llamé a cualquiera de los compañeros que estuvieran en la zona, pues necesitaba hablar con alguien. ¿Alguien en la 180? Pregunté con la voz seca. Hubo un momento de silencio antes de que alguien respondiera. Aquí estoy, amigo, ¿qué ocurre? Era un compañero que conocía de nombre, pero nunca había hablado mucho con él. ¿Tú has visto cosas raras por aquí? Hubo otro silencio muy largo.
¿Viste las luces?, preguntó finalmente. Sí. Sigue manejando y no pares. Algo en su tono me dejó claro que él sabía más de lo que decía, pero no quise preguntar. No me sentía con ganas de escuchar respuestas. Después de eso, el resto del viaje fue en silencio. Cuando llegué a mi destino y estacioné el tráiler, me quedé unos segundos en la cabina con el motor apagado tratando de calmarme. Y entonces escuché un último ruido, un golpe seco en el techo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sin moverme, pero cuando finalmente bajé y revisé la caja del tráiler, no había nada extraño, solo algunas ramas pegadas a la lona, como si algo se hubiera sujetado de ahí antes de bajar. Justo cuando pensé que todo había terminado, un ruido seco resonó en la cabina. Ahora no venía del techo ni de la caja del tráiler, sino de la puerta del copiloto. Giré lentamente la cabeza y vi la huella de una mano sobre el cristal. No era una marca de polvo ni de suciedad. Parecía reciente, con los dedos alargados y extrañamente delgados, como si alguien la hubiera dejado ahí apenas unos segundos antes. No me atreví a bajar de inmediato. Me quedé sentado en la cabina con el corazón latiéndome en los oídos, observando la marca como si en cualquier momento fuera a reaparecer esa mano que la dejó. Cuando finalmente reuní el valor para salir y revisar el tráiler, me di cuenta de que estaba completamente solo. Desde aquella noche no volví a tomar ese camino. Nadie me creyó del todo cuando conté lo que vi. Algunos dijeron que lo estaba inventando. Otros mencionaron que podría haber sido una ilusión provocada por el cansancio. Pero lo que fuera, yo lo vi con mis propios ojos, y no hay nada que me haga pensar lo contrario. Tiempo después escuché historias sobre esa zona, relatos de otros traileros que aseguraban haber visto lo mismo, incluso cosas peores. Algunos decían que esas luces no eran solo un mal presagio, sino demonios buscando las almas de las personas solitarias en la noche. Gracias por escucharme. Continuamos. Siempre he creído que la carretera tiene su propio lenguaje. Pasar tanto tiempo al volante te hace aprender a leer sus señales, a entender cuando algo no encaja. Esa noche no escuché las advertencias. No me di cuenta de que había tomado un camino en el que no debía estar hasta que ya era demasiado tarde. Aquel día salí con una carga pesada desde Monterrey, con dirección a la Ciudad de México. Todo comenzó en una gasolinera mientras tomaba un café rápido antes de seguir con mi ruta. Un hombre me comentó sobre un atajo que, según él, me ahorraría al menos 2 horas de viaje. Dijo que pocos lo usaban, que era un camino tranquilo y sin tráfico. No debería haberle hecho caso, pero después de tantas horas en la carretera, cualquier manera de acortar el trayecto sonaba tentadora. No tenía idea de que estaba a punto de desviarme hacia un lugar que no parecía existir en ningún mapa. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. El camino no estaba en tan mal estado, pero después de un rato, las cosas comenzaron a ponerse raras. No había señales, ni casas, ni luces. Solo el monte a cada lado de la carretera y la oscuridad cada vez más densa. Revisé el GPS, pero el mapa no cargaba, como si esa carretera no estuviera registrada. Intenté no darle importancia y seguí avanzando, pero de pronto sentí un jalón en el volante. El camión empezó a perder fuerza hasta que se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero nada. Ahí fue cuando supe que estaba en serios problemas. Apreté el radio para pedir ayuda, pero solo había estática. No había nadie en esa frecuencia. Entonces intenté con mi teléfono. Llamé al 911 y después de varios intentos entró la llamada. Me dijeron que mandarían una patrulla, pero que por la zona y la distancia tardarían al menos 2 horas en llegar. No me quedó de otra más que esperar. Bajé del camión para revisar si podía hacer algo, pero no entendía qué le había pasado. Todo estaba en orden. No había señales de sobrecalentamiento ni una falla obvia. Decidí alejarme un poco de la carretera para hacer mis necesidades. No iba a quedarme ahí parado como estúpido esperando.
Fue entonces cuando lo escuché. Gritos. Venían desde el monte, más allá de la carretera. Al principio creí que era un animal, pero después escuché claramente lo que decían. Era la voz de un hombre gritando de dolor, pidiendo ayuda, como si le estuvieran haciendo algo. Me quedé helado. No sabía qué hacer. Todo en mi instinto me decía que regresara al camión y me encerrara, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no podía ignorarlo. Caminé hacia el monte, intentando ubicar el sonido. Me metí entre los matorrales, cuidando de no hacer mucho ruido. Los gritos se hicieron más claros, hasta que llegué a un claro entre los árboles. Lo que vi ahí es algo que me va a perseguir hasta el día que me muera. Había 3 hombres. No vi sus caras, pero vi lo que estaban haciendo. Uno de ellos sostenía a otro de los brazos, mientras otro le ponía una bolsa en la cabeza. El tercero tenía un machete y... no voy a decir lo que vi con exactitud, pero... la sangre estaba por todos lados. No era un simple asalto. Aquello era una ejecución. Retrocedí, tratando de no hacer ruido. Mi respiración estaba acelerada. Sentía que en cualquier momento iban a escucharme, pero cuando estaba a punto de girarme para salir de ahí, pisé una rama. El chasquido se escuchó fuerte en la noche. Los hombres se detuvieron en seco. No vi sus rostros, pero sentí sus miradas clavadas en mí. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Los gritos se apagaron de golpe y en su lugar solo escuché pasos detrás de mí. Algo o alguien me estaba siguiendo. No miré atrás. Solo corrí hasta que llegué al camión. Cerré la puerta y bloqueé todo. Sentía que algo estaba afuera. No sé si era mi paranoia o si realmente había alguien ahí. Solo escuchaba el eco de los gritos en mi cabeza. Los minutos se hicieron eternos hasta que, finalmente, vi las luces de una patrulla en el retrovisor. Cuando los oficiales bajaron, me hicieron señas para que saliera. Me temblaban las piernas, pero logré bajar y les conté lo que había visto. Lo que me respondieron me dejó más helado que lo que acababa de vivir. Uno de los oficiales me miró serio y dijo: «Mire, mejor váyase de aquí. Su camión ya enciende, ¿verdad? Pues váyase». Le dije que cómo podían ignorar algo así, que tenían que investigar, pero el otro oficial me interrumpió. «Por su bien, no diga nada de esto». Sentí un vacío en el estómago. Ahí supe que lo que había visto no era cualquier crimen. Los policías me acompañaron de regreso al camino principal. Ni siquiera intentaron ver el lugar del que les hablé. Solo se aseguraron de que me alejara de allí. Cuando volví a la carretera principal, me detuve en la primera gasolinera que encontré. Todavía me temblaban las manos. Un compañero trailero se me acercó al verme tan pálido y me preguntó qué me pasaba. Le conté por encima lo que había visto y su expresión cambió. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, tomara atajos desconocidos, que esas carreteras no aparecían en los mapas por una razón, y que no era la primera vez que alguien veía algo parecido en esa zona. No volví a tomar rutas desconocidas después de esa noche. No sé si los hombres en el monte me vieron lo suficiente como para reconocerme. No sé si los policías realmente estaban implicados o simplemente tenían miedo de meterse en algo que los superaba. Lo único que sé es que hay cosas que es mejor no ver, y hay lugares donde es mejor no detenerse. Continuamos. Me llamo Ramiro y llevo más de 20 años manejando tráiler por todo el país. He cruzado carreteras de norte a sur, de costa a costa. He pasado por desiertos interminables, montañas con neblina que no te deja ver ni un metro al frente, tramos donde los asaltos son pan de cada día, y otros donde el peligro no viene de los vivos, sino de algo que no se puede explicar. Hay muchas historias entre nosotros los traileros, cosas que uno escucha y que al principio suenan a puro cuento de carretera. Pero cuando llevas años en esto y ves lo que hay allá afuera, te das cuenta de que algunas de esas historias no son inventos.
A mí me tocó vivir una de ellas, y te juro que no se la deseo a nadie. Esto pasó hace unos años en un viaje que tenía que hacer desde el norte hasta el centro del país. Iba con prisa porque me habían dado un tiempo ajustado para la entrega, pero el cansancio ya me estaba pegando. Los que manejamos de noche sabemos que hay un punto en el que el sueño se vuelve un enemigo, y si no te detienes a descansar, puedes terminar estampado contra algo. Fue entonces que decidí hacer una parada en un área de descanso en medio de la nada, un lugar que ya había usado antes. Era un punto en la carretera donde casi no pasaban autos a esa hora. El lugar apenas y tenía un par de baños viejos, unas mesas con bancas de cemento y un par de lámparas que titilaban con esa luz amarillenta que apenas servía de algo. Estacioné el tráiler, bajé con mi botella de agua y me fui directo al baño. No me tardé mucho, pero justo cuando estaba terminando escuché algo afuera. Fue un grito seco, fuerte, como si alguien con una voz rasposa hubiera gritado con toda la fuerza de sus pulmones una sola palabra: vete. Me quedé en silencio. Pensé que era alguien discutiendo, o tal vez un borracho que andaba por ahí, aunque no tenía sentido porque no había visto ni un solo auto en kilómetros, ni pueblo cerca de allí. Esperé unos segundos adentro del baño, tratando de escuchar algo más, pero ya no se escuchó nada. Solo el sonido del viento moviendo los arbustos secos y el chillido de los insectos en la noche. Terminé rápido y salí con el teléfono en la mano para alumbrar a mi alrededor. No se veía nada fuera de lo común, pero tenía esa sensación en la nuca, esa incomodidad que sientes cuando sabes que no estás solo, aunque no puedas ver a nadie. Y entonces lo escuché otra vez. Vete. Pero esta vez fue diferente. No vino desde afuera. No vino desde lejos. Me lo gritaron directo al oído. Yo di un brinco del susto, pues fue un ruido muy fuerte a centímetros de mí, y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Sentí como si algo estuviera pegado a mí, respirándome en la nuca. El susto fue tal que solté el teléfono, y cuando me agaché a recogerlo vi algo que me dejó con el cuerpo tenso del impacto. Había manchas oscuras en el suelo, manchas de sangre. Seguí los rastros con la vista y, unos metros más adelante, entre la maleza vi algo que no tenía por qué estar allí. Un pie humano. No un zapato ni una bota vieja de algún viajero. Era un pie real, con la piel pálida y sucia, con los dedos rígidos y la carne cortada de una forma tan irregular que parecía que había sido arrancado por la fuerza. No lo pensé dos veces. Salí corriendo hacia el tráiler, cerré la puerta con seguro y metí el cambio para arrancar lo más rápido posible. Mientras salía del área de descanso, miré por el retrovisor esperando ver a alguien, al dueño de esa voz que me había gritado, pero no había nadie. Solo la luz temblorosa de las lámparas iluminando la carretera vacía. Conduje sin parar hasta la siguiente estación de policía. Me costó trabajo explicar lo que había visto sin sonar como un loco, pero cuando los agentes revisaron la grabación de la cámara del tráiler, se quedaron serios. No podían ver a nadie gritándome en la entrada del baño. No había una sola figura humana en el video, pero lo que sí se veía claramente era el rastro de sangre en el suelo. Los agentes fueron a revisar el área y encontraron el pie donde lo había visto, pero no había más restos, ni señales de pelea, ni huellas de que alguien hubiera estado ahí, y ni un solo indicio de quién era la víctima. El caso se archivó como un crimen sin resolver. Nunca encontraron un cuerpo que coincidiera con la extremidad, ni tampoco salió a la luz alguna denuncia de desaparición que encajara con el hallazgo. Solo quedó como una historia más de carretera, de esas que los policías terminan olvidando porque saben que nunca van a encontrar una respuesta, o no están dispuestos a buscarla. Pero yo no me olvido, porque sé lo que escuché. Sé que algo me gritó que me fuera. Y después de pensarlo mucho, creo que lo más importante es que si no le hubiera hecho caso, probablemente esa noche hubiera terminado de la misma forma que la persona a la que le arrancaron ese pie.
Ahora ya nunca me paro en lugares desolados, sin importar nada. Aunque a veces el cansancio me gana, prefiero seguir de largo hasta encontrar un lugar con más gente. Entendí que hay lugares donde es mejor no parar, y advertencias que, por más absurdas que suenen, más vale obedecer. Hola, me llamo José Luis. Quiero narrarte algo que me sucedió mientras trabajaba en mi camión una noche en carretera. Soy camionero desde hace poco más de 15 años, y he visto muchas cosas que, digamos, no son tan comunes de ver. Pero hay una en especial que hasta el día de hoy me sigue causando mucha inquietud y algo de ansiedad cuando lo recuerdo. Y quiero compartirlo con todos ustedes. Hace un par de años me encontraba conduciendo en una carretera del estado de Veracruz. Estaba trabajando y ya era mi segundo día viajando. Era de madrugada y ya estaba algo cansado, así que decidí estacionarme en lo primero que se me atravesó en el camino. Era un lugar que parecía ser una parada de descanso, pero en muy malas condiciones. Parecía que el lugar estaba abandonado, puesto que ni siquiera luz había en el lugar. Pensé que era el lugar ideal para estacionarme y dormir unas horas, pues nadie se pararía ahí, y por lo tanto no habría nada de ruido ni nadie molestando. Así que, sin pensarlo más, me estacioné atrás del lugar, pues me sentía más cómodo sin que nadie pudiera ver mi camión. Me recosté en la cama del camarote y casi de inmediato me quedé dormido, pues de verdad estaba muy cansado. Pasarían alrededor de unas 2 horas cuando, de pronto, algo me despertó. Era una voz de una niña pequeña pidiendo ayuda mientras lloraba. La verdad, se me erizó la piel cuando escuché eso. No sabía qué hacer, pues, para ser honesto, me daba mucho miedo salir de mi camión. No sabía con qué me encontraría allá afuera, pues, ¿qué haría una niña sola en medio de la nada? Me pasé al asiento del conductor. Los llantos se seguían escuchando, pero esta vez un poco más lejos. Trataba de ver por las ventanas, pero no se veía a nadie alrededor. Todo estaba muy oscuro, así que me era muy difícil poder ver algo. Aquella voz seguía pidiendo ayuda. La escuchaba por el monte que estaba detrás de esa área de descanso. Era tan convincente que no pude más y salí de mi camión para ver qué era lo que estaba pasando. Pensé que realmente podría haber alguien necesitando ayuda, pues en México la situación es algo delicada. Pensé que tal vez podría tratarse de algún caso de desaparición por la delincuencia, o algo por el estilo. Muchas cosas pasaban por mi cabeza. Encendí la linterna de mi celular y empecé a adentrarme en aquel monte, siguiendo aquella voz que no dejaba de pedir auxilio. La noche era muy fría. No sé si eso explique el por qué de pronto comencé a sentir mi cuerpo estremecido y con muchos escalofríos. Comencé a sentir mis piernas débiles y un ligero dolor en mi espalda que era inexplicable, pues yo jamás había padecido de ese tipo de dolores. Pero ahí entendí que mi cuerpo me estaba alertando. Me avisaba que estaba en una situación de peligro, que saliera de ahí. Pero no le hice caso y seguí. Ya estaba bastante adentrado en aquel monte. Había unos cuantos árboles, pero todo estaba en completa oscuridad. Llegó un punto en donde la voz de la niña se escuchaba cada vez más cerca, como si estuviera al lado de mí, pero no podía ver a nadie por ningún lado. Así que me detuve y me quedé parado por alrededor de 1 minuto. Y en eso, aquella voz dejó de escucharse. Yo estaba ahí, parado en medio de la nada, alumbrando todo con mi celular, con únicamente el sonido de los grillos y los animales que ahí habitaban de fondo. Supe que tenía que salir de ahí de inmediato. Pero antes de poder moverme, una risa de anciana tan macabra y tétrica comenzó a escucharse justo encima de mí. Yo me quedé en shock, pues mis piernas no me respondían para salir corriendo de allí. Me negaba a apuntar hacia arriba con mi linterna, pues estaba parado exactamente debajo de un árbol. No quería ver lo que estaba ahí arriba burlándose de mí, pero no pude evitar hacerlo. Cuando la linterna iluminó aquel árbol, vi a una anciana colgada con sus piernas abrazando la rama del árbol y su cabeza hacia abajo, tan solo a poca distancia de la mía. Su largo y canoso cabello por poco tocaba mi cabeza. La mujer se columpiaba de una forma tan tétrica mientras se burlaba de mí.
En eso corrí lo más rápido que pude hacia mi tráiler. No volteé hacia atrás en ningún momento. La mujer seguía riéndose, pero cada vez se escuchaba más lejos su horrible voz. Por eso sabía que no me estaba persiguiendo. Pero eso no quitó el pánico y la adrenalina que sentí en esos segundos mientras corría hacia mi camión. Llegué y me subí de inmediato. Como pude, lo encendí y empecé a conducir para alejarme de ahí lo más rápido que pude. Tanto que casi choco con un autobús que iba pasando mientras yo intentaba salirme de aquel lugar. Me temblaba todo el cuerpo mientras conducía. Sabía que no podía seguir así, y me metí en la primera gasolinera que vi para poder calmarme y tratar de entender qué era lo que había ocurrido. Pero, por supuesto, que no hay explicación lógica para eso. Solamente quedó en una horrible experiencia que me tocó vivir. Tal vez yo me lo busqué por meterme a un lugar desolado y abandonado. No lo sé. Pero hay cosas allá afuera, en los lugares aledaños que no conocemos. Gente extraña, o me atrevo a decir que hasta seres que no están en este plano terrenal. Cuídense mucho y jamás cometan el error, que casi me cuesta la vida. Buenas noches, soy Glenn. Sé que normalmente no hago introducciones y siempre voy directo al contenido, que es lo que sé que vienen a buscar. Pero ahora quiero tomar un momento para compartir un mensaje importante con ustedes, que sé que me pueden apoyar. La información de mi canal me dice que el 70% de ustedes que frecuentemente ven este canal aún no han presionado el botón de suscribirse. Así que quiero pedirte un favor. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Nos permite crecer, mejorar la calidad del contenido y la producción, y hacer del sector del terror un espacio más grande para la comunidad. Así que, tú y yo vamos a hacer un pacto. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Te devolveré ese gesto asegurándome de que todo lo que hagamos aquí sea cada vez mejor y más oscuro, con episodios mucho más frecuentes por semana. Es un pacto que tú y yo haremos ahora, el cual estoy dispuesto a cumplir. Es un trato. Nunca he sido muy supersticioso, pero sí sé que en la carretera hay cosas que mejor no cuestionar. No hablo de fantasmas ni de leyendas para asustar novatos, sino de lugares donde algo simplemente no encaja, como si el tiempo no corriera igual, o como si uno cruzara una línea invisible donde las reglas cambian. A lo largo de los años he aprendido que los mejores consejos de otros traileros no están en los manuales de la empresa, sino en las advertencias que se pasan de boca en boca en las paradas de café y en los grupos de radiofrecuencia. Pero ese día, como muchas otras veces, decidí ignorar la voz de la experiencia. Había salido temprano con una carga de materiales industriales, el tipo de flete que no parece valer tanto, pero que cualquier aseguradora pagaría con gusto si llegara a perderse. El recorrido era largo y ya llevaba muchas horas en el asiento, así que empecé a buscar un lugar para parar, aunque solo fuera para estirar las piernas y tomar algo. Mi plan original era llegar hasta una estación recomendada por la empresa, pero el sueño comenzó a ganarme antes de lo esperado. Vi un cartel de gasolinera a pocos kilómetros y decidí que no hacía diferencia dormir ahí o más adelante. Desde que tomé el desvío, algo me hizo sentir incómodo. No era la típica estación bien iluminada con camiones estacionados en fila, sino un lugar viejo, con una bomba de gasolina solitaria y un par de lámparas parpadeantes. No había autos, no había empleados visibles. Solo una tienda de conveniencia con las luces encendidas y una máquina de refrescos junto a la entrada. No era lo ideal, pero el cansancio me hizo ignorar esa sensación de estar en el lugar equivocado. Apagué el motor, cerré las puertas y bajé solo un momento para comprar algo de beber. Cuando entré a la tienda, lo primero que noté fue que olía a humedad, como si nadie hubiera abierto una ventana en años. Detrás del mostrador había un hombre mayor viendo un televisor pequeño, sin prestarme mucha atención. Tomé una botella de agua y cuando fui a pagar,
El hombre apenas murmuró el precio sin despegar los ojos de la pantalla. No me molestó. La verdad no tenía ganas de hablar. Salí y me apoyé contra la puerta del camión mientras bebía, mirando a mi alrededor, tratando de entender qué era lo que me incomodaba tanto. Fue entonces cuando vi al otro trailero. Estaba parado al otro lado del estacionamiento, junto a un camión viejo, de esos que ya casi no se ven en la carretera. No llevaba uniforme ni chaqueta de alguna empresa, solo un overol oscuro. No hacía nada, solo estaba ahí, con los brazos colgando a los lados y la cabeza levemente inclinada hacia mí. No vi su rostro con claridad, pero sentí que me estaba viendo. Decidí ignorarlo y subí de nuevo al camión. Cerré bien la puerta, revisé que todo estuviera en orden y me acomodé en el asiento para dormir un par de horas. Afuera no se escuchaba nada, ni el ruido de motores ni el de la tienda, solo un silencio raro, como si estuviera más lejos de la carretera de lo que en realidad estaba. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertaron los golpes en la puerta. No fueron toques suaves ni un golpe accidental. Era un golpeteo constante, rítmico, insistente, como si alguien estuviera probando qué tan fuerte tenía que golpear para que le abriera. Me quedé quieto, con la respiración contenida. Miré por la ventanilla, pero no vi a nadie. Por un momento pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún ruido del lugar. Luego volvió a sonar. 3 golpes secos. No quise abrir la puerta, pero tomé la linterna y la encendí, iluminando el lado del camión. Nada. Empecé a sentir un frío raro, no el tipo de frío del clima, sino algo más profundo, algo que me apretaba el estómago. Fue ahí cuando lo escuché. Vete. No fue un grito, ni una súplica, ni un susurro. Fue una palabra simple dicha en voz baja, justo al lado de la cabina. Me quedé inmóvil con la linterna en la mano. Y entonces noté algo más. Afuera ya no había luz. Las lámparas del estacionamiento estaban apagadas. La tienda de conveniencia estaba completamente oscura. Y la única iluminación era la de mi propia cabina. Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. Me aseguré de que los seguros estuvieran puestos y puse las luces altas. Al hacerlo vi de nuevo al trailero. No estaba donde lo había visto antes, ahora estaba más cerca, en la entrada de la tienda, en la sombra. No se movía, no levantaba la mano ni hacía señales, solo estaba ahí. Pisé el acelerador sin mirar atrás. Cuando regresé a la carretera, encendí la radio y traté de sintonizar cualquier estación. No dije nada en el canal de la empresa. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Manejé sin detenerme hasta la siguiente estación recomendada, y ahí fue donde hablé con otro trailero, alguien que llevaba años en la ruta. ¿Dónde te paraste?, me preguntó cuando le conté que me había salido del trayecto. En una gasolinera vieja, un poco antes de llegar a la caseta. El tipo se quedó en silencio por un momento y luego negó con la cabeza. No deberías haber parado ahí. Me quedé en silencio esperando que siguiera hablando. Ese lugar es territorio de narcos. Hace años lo usaban para hacer paradas técnicas, pero no para descansar, sino para desaparecer gente. Trailero que se quedaba dormido ahí. Trailero que no volvía a la carretera. Decían que los usaban para mover mercancías sin que se dieran cuenta o que los hacían desaparecer solo para mandar un mensaje. La policía fue varias veces, pero nunca encontraron nada. No hay denuncias, no hay cuerpos, solo rumores. Tragué saliva. Entonces, el tipo que vi, el otro asintió lentamente. Dicen que hace años un trailero se negó a mover un cargamento para ellos. Lo bajaron del camión ahí mismo y nadie lo volvió a ver. Desde entonces, los pocos que se detienen en esa estación dicen haberlo visto. Si tienes suerte, solo lo ves parado en la sombra, mirándote. Pero si te golpea la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significa eso? El colega me miró con seriedad.
que no te quieren ahí. Y si te avisan, más vale que hagas caso. Me quedé callado. No tenía sentido discutirlo porque en el fondo ya sabía que era cierto. Desde entonces sigo las recomendaciones al pie de la letra. Nunca me salgo del trayecto establecido. Nunca paro en lugares que no están en los mapas. Y sobre todo, si escucho de nuevo golpes en la puerta a mitad de la noche, agradezco. Arranco el motor y me largo de ahí. Continuamos. Si alguna vez te advierten sobre un tramo de carretera, escúchalos. No porque te vayan a pasar cosas raras, ni porque haya espíritus, ni porque te vayas a perder en otro mundo. Escúchalos porque algo les pasó a ellos. Algo que prefieren no explicar, pero que fue suficiente para que nunca volvieran a intentarlo. A mí me lo advirtieron y no hice caso. Era mi primera gran ruta en solitario y no quería que me vieran como un novato. En la estación de servicio, un grupo de traileros hablaba de un tramo donde los GPS dejaban de funcionar y las radios se llenaban de estática. Que si la carretera no estaba bien trazada en los mapas, que si alguna empresa la construyó y nunca la terminó, que si los satélites no la registraban bien. Teorías había muchas, pero ninguna explicación concreta. Lo único en lo que coincidían era que, al cruzarla, sentías algo extraño, como si estuvieras fuera de lugar. Yo solo escuché y me reí. En mi cabeza todas esas historias eran pura exageración. Además, si algo salía mal bastaba con reiniciar el GPS y seguir adelante. La primera hora fue normal. La carretera era solitaria, con pocas luces y aún menos tráfico, pero eso no me preocupaba. Lo que sí me empezó a inquietar fue la sensación de que el tiempo no avanzaba. Miraba el reloj. Avanzaban unos minutos. Miraba de nuevo, y apenas había pasado uno. No era cansancio ni paranoia, porque estaba completamente despierto y alerta, pero había algo en el ambiente, en la forma en que las luces de mi tablero parpadeaban como si no tuvieran energía suficiente. Luego, el GPS falló. Pensé que era un problema de conexión y revisé la señal, pero no funcionó. Entonces reinicié el sistema, y fue lo mismo. Era como si la carretera no existiera. Pocos segundos después, la radio empezó con estática. Traté de cambiar de frecuencia, pero no importaba a cuál me moviera. El sonido era el mismo. Un ruido seco, como si algo estuviera tratando de romper la interferencia. Subí un poco el volumen y me concentré en la carretera, tratando de ignorarlo. Luego, el motor hizo un ruido, y las luces del tablero se apagaron de golpe. No entré en pánico. No era la primera vez que veía una falla así. Entonces reduje la velocidad y orillé el camión con calma. Di un suspiro y apagué el motor para intentar encenderlo de nuevo. Nada. Me puse los guantes y bajé a revisar el motor. El aire estaba denso, no frío, pero pesado, como si la humedad estuviera demasiado concentrada en un solo punto. Abrí el cofre, pero no vi nada raro. Todo estaba en su sitio. Cuando levanté la vista fue cuando lo vi. Al otro lado de la carretera, estacionado exactamente como el mío, había otro camión. No cualquier camión. Mi camión. El mismo color, el mismo modelo, incluso la misma mancha de aceite en la parte baja de la parrilla. No entendía lo que estaba viendo. No tenía sentido. Pero lo peor fue que alguien estaba dentro de la cabina. Y no era alguien más. Era yo. No una figura parecida, ni una sombra o un reflejo. Era yo, sentado en el mismo asiento, con la misma chaqueta, los mismos guantes, la misma expresión de incredulidad. No sé cuánto tiempo pasé mirándolo, pero en algún punto, un dolor se instaló en mi pecho, como si algo me apretara desde dentro, como si una preocupación inmensa provocada por mi instinto creciera dentro de mí. Entonces, un chasquido se escuchó en la radio, y de pronto dejó de emitir estática. El sonido fue instantáneo.
como si alguien al otro lado hubiera levantado un interruptor. Cuando parpadeé por instinto al escuchar ese ruido, el otro camión ya no estaba. El aire volvió a la normalidad. El motor encendió sin problemas. No entendí lo que estaba viviendo en ese lugar. No lo pensé ni un segundo y decidí largarme de allí. No sé cuánto tiempo estuve conduciendo, pero cuando revisé el GPS, la señal había regresado y me indicaba que estaba a kilómetros de donde creía haberme detenido, como si todo ese tramo de carretera hubiera sido un hueco en la ruta. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche, no porque no me fueran a creer, sino porque no quiero darle más espacio en mi cabeza. Pero desde entonces sigo la recomendación de los viejos traileros. Nunca tomo rutas que no aparecen en los mapas. Nunca ignoro las advertencias de la carretera. Y sobre todo, si algún día vuelvo a ver un camión idéntico al mío, no me detendré para comprobar si el que está dentro es como yo, o si tiene otras intenciones más oscuras. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Julián Treviño y me dedico a transportar material de construcción. Me la paso más tiempo en las carreteras viajando en mi camión que en mi propia casa, pero es algo que disfruto mucho. Si no fuera por la delincuencia y por algunas cosas extrañas que suelen suceder en las carreteras por las noches, diría que es para mí el trabajo perfecto. Voy a contarles algo muy fuerte que me ocurrió en uno de estos viajes que suelo hacer. Lo narro, por supuesto, con mucho respeto, pero creo que esta anécdota merece ser contada. Aún recuerdo bien aquella tarde. Salí de la empresa para la que trabajo rumbo a otro estado. Estábamos en el mes de abril, y recuerdo que estaba lloviendo mucho, y había varias tormentas pronosticadas en la zona, así que conducía con mucha precaución. Iba más lento de lo habitual y no despegaba la mirada de enfrente, pues la lluvia estaba muy fuerte y la oscuridad hacía el camino aún más borroso. Eran pasadas de las 4 de la mañana. Escuchaba la radio mientras conducía con precaución, cuando de pronto y de la nada, salió una mujer del monte y se me atravesó, dejándome sin tiempo para poder frenar. Sí, sentí que la golpeé con mi camión, que aunque no iba a mucha velocidad, supe que le había hecho daño. Me bajé de inmediato en medio de la lluvia, no sin antes poner las luces intermitentes por si venía algún otro coche. Corrí hacia enfrente esperando ver lo peor, pero no había nada en el asfalto. Las luces de mi camioneta alumbraban un buen tramo de aquella carretera, y por más que buscaba, no encontraba rastro de aquella mujer que se me había atravesado. Con una linterna busqué debajo de mi camión. Incluso me metí al monte para ver si estaba por ahí tirada. Quería encontrarla para ayudarla. Quería saber si estaba con vida, pero nunca la encontré. Llamé a emergencias, pero me dijeron que tardarían un par de horas en llegar, que no me moviera del lugar hasta que llegaran. Así que intenté orillarme y esperé. Yo sentía mucha angustia. Sabía que era crucial que las autoridades y una ambulancia llegaran lo más pronto posible, pues la mujer, donde quiera que estuviera, podría seguir con vida y necesitar ayuda. Pero en fin, después de alrededor de 2 horas llegó una patrulla y los paramédicos. Ya había amanecido, así que sería más fácil buscar a la mujer. Pero después de 1 hora de búsqueda, no logramos encontrar a nadie. No había rastros de que alguien hubiera sido atropellado en el lugar. No había absolutamente nada. Los oficiales me interrogaron. Me preguntaban si venía ingiriendo bebidas o algún tipo de estupefaciente. Incluso revisaron mi camión, pero no encontraron nada. Yo no tomo desde hace años y jamás he ingerido ningún tipo de sustancia. Estaba en mis 5 sentidos y venía muy lento. Sabía muy bien lo que vi y también lo que escuché, y no había sido mi imaginación. Los oficiales, algo molestos, me pidieron que me retirara y que si volvía a realizar algún tipo de denuncia falsa, tendría consecuencias. Yo me rendí de explicarles lo que pasó. No quería problemas, así que solamente me retiré. Pasaron 2 días cuando venía de regreso por la misma carretera, esta vez de día, y aunque estaba muy nublado, no estaba lloviendo. Aún así,
Venía manejando lento y con mucha precaución, pues estaba algo traumatizado de lo que me había ocurrido aquella noche. Cuando iba pasando por el mismo lugar no pude evitar detenerme, pues de mi cabeza no salía la idea de lo que había ocurrido, y la imagen de aquella mujer no me dejaba en paz. Sentía que seguía ahí, necesitando ayuda, así que me orillé y me bajé del camión. Caminé por ese tramo y me adentré un poco entre las ramas. Quería verificar que todo estuviera bien para poder estar tranquilo. Pero de pronto, mientras caminaba, me encontré con algo que me dejó muy sorprendido, pues justo enfrente de mí había una cruz de cemento, de esas que ponen en las carreteras cuando alguien se accidenta. Pero esta cruz se veía muy vieja y desgastada. No tenía flores ni veladoras. Se veía que llevaba muchos años allí. Cuando me acerqué a leer lo que decía me estremecí, pues en la cruz venía escrito el nombre de una mujer, y la fecha de fallecimiento era la misma que la madrugada en la que ocurrió el incidente, solo que 10 años atrás. Una lágrima se me salió. Entendí lo que había ocurrido. Solamente toqué la cruz y le deseé descanso eterno. Luego me retiré del lugar muy conmovido y también algo sorprendido. Desde ese día, cada que me toca pasar por ahí, le llevo una flor. Y al parecer soy el único que lo hace, pues su cruz está en el olvido. Continuamos. Hola Glenn. Envió este correo para compartirte algo horrible que me tocó presenciar mientras laboraba en una carretera de Estados Unidos donde anteriormente era transportista. Quiero hacerlo anónimamente si es que se puede, claro. Como ya te comenté, me dedicaba a transportar fruta hacia Estados Unidos. Cruzaba la frontera desde México e iba a varios estados de los Estados Unidos. En uno de estos viajes fue cuando me sucedió esta anécdota que desearía no haber sido yo el testigo principal. Me dirigí hacia una ciudad del estado de Texas. Llevaba ya varias horas conduciendo y se hizo de madrugada. Tenía que pararme en algún lugar para usar el baño y también comprar algo que me mantuviera despierto por algunas horas más y, ¿por qué no?, algunas botanas. Conduje hasta que me topé con una gasolinera. Sin pensarlo 2 veces, me metí al estacionamiento y me bajé del camión para ir al baño y comprar comida. Cuando entré al lugar noté que no había nadie, ni siquiera alguien que estuviera atendiendo. El lugar estaba completamente vacío, pero había música country de fondo. Caminé por el lugar buscando al cajero o cajera para que me atendiera, pero no pude ver a nadie. Decidí caminar hacia el baño para ver si estaba abierto, pues ya no aguantaba, pero estaba cerrado con llave. Entonces supe que adentro había alguien, pues también se escuchaban ruidos ahí dentro. Toqué la puerta, pero nadie me respondió, así que decidí esperar a que la persona saliera para yo poder ingresar. Me imaginé que se trataba del cajero que estaba atendiendo el lugar, pues no había nadie más ahí. Pasaron algunos minutos mientras yo escogía lo que me llevaría de comer y me preparaba un café, pero en todo ese lapso nadie salió del baño. Me pareció extraño, pues ya había sido mucho tiempo que el cajero o cajera habían descuidado el lugar, más sabiendo que había alguien ahí que fácilmente podía haber robado algo. Puse todo lo que llevaría en el mostrador y volví a caminar hacia el baño. Toqué de nuevo la puerta, esta vez preguntando si necesitaban ayuda, pues se escuchaban ruidos adentro. Era evidente que alguien estaba ahí, pero nadie respondía. Yo estaba a punto de retirarme cuando escuché que se abría la puerta del baño. Cuando volteé vi a una mujer de algunos 40 o 50 años. Tenía una playera negra con el logo de la gasolinera, así que deduje que era la cajera. Le dije que quería pagar algunas cosas, pero que antes quería pasar al baño. Ella se me quedó viendo de una forma muy extraña, algo inquietante, y me dijo: «El baño está fuera de servicio». Le pregunté entonces qué estaba haciendo ella ahí dentro, y solo me respondió que trataba de arreglarlo, pues ella lo había descompuesto. La mujer actuaba muy extraño. Tenía algo que me inquietaba y no me daba confianza, pues su actitud era muy rara. Todo el tiempo estaba sonriéndome y se veía algo tensa. Le dije que solo me cobrara para poder retirarme. En ese momento era lo único que quería.
La mujer caminó lento hacia el mostrador, todo el tiempo mirándome a los ojos mientras avanzaba. La situación era bastante incómoda. Solo quería irme de ahí. Cuando llegó al mostrador y me cobró, noté que no podía abrir la caja registradora. Me dijo que si no traía el dinero exacto, no podía darme el cambio. Yo le respondí que no, pero que no se preocupara, que así lo dejara. Ya no quería comprar nada, solo quería irme de ahí. Dejé las cosas en el mostrador y solo le di un billete de $5 para pagar mi café. Después de eso me retiré. Todo había sido muy extraño. Tuve una sensación muy extraña toda esa noche, algo que no podía explicar. Al siguiente día yo me encontraba durmiendo en un motel de paso para después regresar a casa. Y en eso recibí una llamada de un número desconocido. Era un agente de la policía del estado. Necesitaban que me presentara a declarar en la comisaría de aquella ciudad. No me explicaron mucho, pero me dijeron que había estado en una escena del crimen y que necesitaban interrogarme. Mi estómago se revolvió. No sabía qué había ocurrido, pero de inmediato supe que se trataba de aquella gasolinera. Llegué al lugar y de inmediato me pasaron a un cuarto para interrogarme. En resumen, me dijeron que aparecía en las cámaras de aquella gasolinera, justo después de que una mujer que estaba prófuga llegara al lugar y atacara a la cajera que estaba en turno esa noche. Le había quitado la vida y después se la llevó al baño, para después desmembrarla. Encontraron a la cajera con la cara desfigurada y sin pedazos de carne en distintas partes del cuerpo. Me preguntaron si no noté algo extraño mientras hablé con la mujer. Yo les dije exactamente lo que había ocurrido, y eso fue todo. Nunca le vi ni una mancha en las manos o en la ropa, pero dijeron que tal vez la mujer se había lavado cuando escuchó que había alguien ahí tocando la puerta. También le había quitado el uniforme a la cajera y se lo había puesto ella, y debido a que el uniforme era de color negro, no se notaba que estuviera manchado de nada. Me dejaron ir después del interrogatorio, pero tuve que presentarme como testigo en el juicio de la mujer. Volverla a ver fue verdaderamente horrible. Aún recuerdo su rostro perdido, pero con unos ojos llenos de maldad y sin ningún tipo de arrepentimiento, algo que jamás había visto en un ser humano. Después de eso ya no quise dedicarme a ese oficio, y aún me da pánico llegar a cualquier gasolinera de noche. Desde entonces no he dejado de tener pesadillas, y es algo que he estado tratando en terapia. En fin, solo quería narrarles mi historia también para desahogarme y decirles que siempre hagan caso a su intuición. Cuando sientan que algo no está bien, es porque algo muy malo ocurre. Buenas noches, me llamo Enrique y soy del estado de Guerrero. Llevo siendo trailero unos 15 años. Por lo general soy una persona muy alegre y amable con todos los que me consigo. Y mi esposa me critica porque dice que soy demasiado confiado, que actúo como si nada malo fuera a sucederme jamás. Yo antes no le ponía atención y solo le decía que todo estaría bien, con un tono tan tranquilo que la hacía desesperar. Bueno, en realidad sabía que tenía razón, y por eso sí intentaba ser más cauteloso cuando iba a viajes largos. Pero no esperaba que mi amabilidad me llevara a tener uno de los encuentros más aterradores de mi vida. Estaba de viaje en otro estado. Eran las 10 de la noche y yo iba en mi camión escuchando música y comiéndome unas botanas, cuando sentí cierta molestia en la espalda y las piernas. Comenzaba a sentirme un poco cansado, así que revisé el mapa y vi que había una parada a unos cuantos kilómetros, cerca de un pequeño pueblo. Aprovecharía para cargar combustible y estirar las piernas antes de seguir mi camino. La parada estaba bastante vacía, con una tienda pequeña en la que se detuvo una familia y una taquería. A unos pocos metros podía ver algunas casas aisladas y a la distancia las luces del pueblo. Luego de cargar diésel estacioné mi camión y entré a la taquería para comprar algo rápido de cenar. El taquero me recibió de buena gana y me preparó algo para llevar. Me preguntó a dónde iba y mientras hablábamos yo veía mi camión
y noté a una niña de unos 9 años acercarse y verlo de cerca. Yo me le quedé mirando y me sorprendí un poco cuando me devolvió la mirada. Estaba a unos 15 metros y la vi sonreír con entusiasmo, y yo le devolví la sonrisa. Justo en ese momento el taquero se me quedó mirando y me preguntó a quién le sonreía. Yo lo miré y le dije que a la niña que estaba junto a mi camión, pero cuando él alzó la mirada no vio a nadie. Yo volví a voltear y era cierto. La niña se había ido. Me pareció curioso lo rápida que fue y lo serio que se puso aquel hombre, que me dijo con tono bastante sereno: cuidado con ser tan amable con gente que no conoces. Yo me reí y le dije que lo mismo me decía mi esposa constantemente. Le pagué, di las gracias por la comida y me monté en el camión para comer. Estuve un rato estacionado en esa gasolinera, escuchando una historia de Glenn hasta eso de las 11. Salí de nuevo a estirar las piernas y me despedí del taquero, que ya había cerrado. Estaba listo para irme, y justo cuando iba a arrancar, noté que la niña estaba al otro lado de la calle, en el camino que llevaba al pueblo. Asumí que la habían enviado de nuevo a comprar algo a la tienda, y aunque me pareció raro que enviaran a una niña tan pequeña, supuse que era un pueblo relativamente seguro y no les preocupaba que le pasara algo. Ella me hizo un gesto con la mano para pedirme que tocara la bocina del camión, y yo lo hice. Me alegró bastante verla reírse, y entonces continué mi viaje. Después del video de historias de traileros me puse a escuchar otro video de Glenn, y su voz me acompañó por el camino un largo rato. Como el podcast era de temática paranormal, solía tener una ambientación muy tenebrosa para dar atmósfera a las historias. Por eso no me extrañó escuchar susurros y chirridos extraños durante un rato. Todos parecían venir del programa, pero de pronto uno sonó especialmente fuerte y me sacó de la historia. Puse pausa al podcast y me quedé bastante quieto con la mirada puesta en la carretera. En ese momento podría jurar que el susurro provino de la cabina del camión. Me daba miedo mirar hacia atrás, y aunque después de un rato logré convencerme de que solo fue un eco del podcast. Cuando lo repetí no volvió a sonar igual. Aquello me sacó bastante de onda, y ya no quería escuchar más temas de misterio. Puse un audiolibro que había comprado hace poco, y seguí conduciendo con normalidad. O eso intenté, ya que al rato un nuevo susurro me hizo apretar con fuerza el volante y enderezarme en mi asiento. Sentí un frío bastante feo en la nuca y un mal presentimiento, como si algo malo estuviera por pasarme. Alguien se montó en el camión y yo no me di cuenta. Me preguntaba mientras intentaba no perder el control. Estaba en una zona bastante aislada de la carretera, y si de verdad había alguien más en el camión conmigo, no me convenía ponerme agresivo. ¿Qué tal si tenía un arma o algo así? Mi imaginación comenzó a traicionarme, y casi tuve un ataque de pánico, pensando que mi vida corría peligro. El audiolibro sonaba de fondo, pero yo ya no le estaba poniendo atención. Estaba concentrado en la cabina, intentando oír hasta el sonido más leve que proviniera de ahí. Sin embargo, todo fue un profundo silencio. Me relajé, asumiendo que fue producto de mi imaginación. Y justo cuando bajé la guardia y estiré la mano para tomar mi botella de agua, sentí que una mano pequeña me tocaba el hombro y me lo apretaba. Yo no sé cómo logré mantener el control del camión, porque mi primera reacción fue sacudirme con fuerza y por un instante solté el volante, pero lo mantuve firme y apreté el freno. Volteé hacia atrás y juro por Dios que no vi nada. Prendí la luz de la cabina y vi en todas direcciones. No había nadie. Me orillé para evitar un accidente y me quedé pensando qué pudo haber pasado. ¿Acaso lo había imaginado todo? Eso era aceptable cuando solo escuchaba susurros, pero ese apretón en el hombro fue bastante real. Tomé mi teléfono y llamé a mi esposa. No le dije lo que había pasado, pero pensé que hablar con ella me calmaría, y de hecho sí lo hizo. Cuando me tranquilicé, me preparé para tomar camino de nuevo. Miré por el espejo lateral que no viniera ningún auto,
y parada en medio de la carretera vi a la niña de la gasolinera. Mi primer pensamiento fue que ella se había montado en el camión, pero de inmediato me di cuenta de que era imposible, porque yo la vi despedirse de mí en la entrada del pueblo. No le quité la mirada de encima y se me erizaron los vellos de los brazos cuando la vi levantar la mano y hacerme señas para que volviera a tocar la bocina del camión, con una sonrisa burlona en su rostro. Yo fijé mi mirada al frente y puse en marcha mi camión sin volver a mirar atrás. Afortunadamente no volví a escuchar ni a ver nada esa noche, y llegué a mi destino a eso de las 7 de la mañana sin ningún inconveniente. Aunque en su momento me sentí aterrado, poco a poco asumí que tal vez era el espíritu de una niña pequeña, y que no quería hacerme daño. Sintió apego hacia mí por mi amabilidad y por eso me siguió. Sin embargo, cuando se lo conté a mi esposa, ella me dijo algo que me dejó pensando durante meses. Si no quería hacerte daño, ¿por qué te tocó el hombro? Pudiste haber tenido un accidente. Y es cierto. En ese momento pude haber perdido el control del camión, y esa sonrisa burlona cuando la vi en medio de la carretera era difícil de justificar. No sé si el taquero sabía algo que yo no, y no he tenido oportunidad de pasar por la misma ruta para preguntarle. Pero lo que sí es cierto es que, a partir de entonces, intento no ser tan amable con cualquier persona que me cruzo en el camino. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Saúl y llevo años escuchando a Glenn, ya que sus historias me mantienen despierto por la noche, cuando los viajes son largos. Tengo un par de anécdotas en el camino, pero sin duda esta que voy a contar fue la que más me marcó. Antes de comenzar con mi historia, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen en los espíritus de la naturaleza? No hablo de fantasmas, asociados al alma o la esencia de los humanos. Nada de eso. Hablo de espíritus ligados a la tierra y a la vida animal. Verán, yo no lo hacía. De hecho, yo no creía en nada, pues era ateo. Pero hace un tiempo viví una experiencia que directamente puso en riesgo mi vida, y pienso que encajaría muy bien en este canal. Déjenme darles un poco de contexto. Nací en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, y si se preguntan qué hace aquí un brasilero, bueno, mi padre es de Veracruz y pasé casi toda mi infancia viviendo allá. Visitamos 2 o 3 veces Brasil para ver a mi familia materna. En cuanto a mí, no voy a entrar en muchos detalles sobre lo que hacía, pero digamos que durante mucho tiempo no logré encontrar mi lugar en Veracruz. Al final terminé viajando a Sao Paulo, y por fortuna mi primo Miguel me ayudó a encontrar un trabajo donde al fin logré acoplarme, en el depósito de una empresa maderera. Después de varios años y poner en orden mis licencias, pude comenzar a trabajar como trailero para la misma empresa. Y aquí es donde comienza mi historia. Al principio manejaba camiones pequeños, transportando madera a las fábricas de muebles. Sin embargo, a medida que tuve más experiencia, mi jefe me confió camiones más grandes, hasta que un día nos pidió a mí y a un hombre un poco mayor llamado Samuel, que viajáramos hasta la zona de Tala, en el estado de Paraná, al suroeste de Sao Paulo, ya que estaban faltando traileros en la zona para transportar los troncos a los aserraderos. Nos dieron una camioneta de la empresa para el viaje y en unas 7 horas estábamos llegando a la zona de Tala. Tengo que aclarar que Samuel y yo no nos llevábamos bien. Ya habíamos tenido algunos problemas porque los dos somos bastante tercos, así que fue un viaje silencioso. Yo iba manejando, fijándome en todos los detalles del camino para no aburrirme, y me impactó mucho el cambio tan radical que vi en el paisaje. Eran las 5 de la tarde, y de pronto la espesa vegetación se interrumpió, dando pie a kilómetros y kilómetros de tocones en la tierra, muchos árboles pelados a la orilla del camino, y montañas de ramas repartidas por todas partes. Era una imagen imponente, y dejé de escuchar el sonido típico de la carretera. No se oía nada, ni pájaros ni movimiento de hojas, nada salvo el viento entrando por la ventana. Pensé que eso era lo normal,
hasta que de pronto Samuel rompió el silencio. Estos ahora sí se excedieron. Con razón nos mandaron para acá. A mí me sorprendió escucharlo y pensé en preguntarle a qué se refería con eso de se excedieron, pero me mordí la lengua. Asumí que lo decía por la cantidad de trabajo y seguí manejando. No logré ver nada más que árboles cortados y montañas de ramas en el horizonte mientras caía la noche. Llegamos a un depósito gigantesco al cabo de 1 hora. Unos 8 tráilers estaban cargados con troncos enormes, amarrados con cadenas. Samuel y yo nos bajamos y fuimos a hablar con el jefe. Nos explicó que teníamos que llevar esos camiones a un aserradero a unos 80 kilómetros de ahí y que ya en ese lugar podríamos descansar, pero era necesario hacer la entrega esa misma noche para no retrasar los itinerarios de abastecimiento de la empresa. Yo acepté sin dudar, pero algo llamó mi atención. Había varios sujetos repartidos por el almacén sin hacer nada, y el jefe del almacén parecía bastante molesto. Además, había más de 2 camiones cargados, pero ningún otro estaba saliendo. De pronto escuché a Samuel decir: «Discúlpeme, jefe, pero vengo bastante mal de la espalda. Puedo arrancar a las 6 de la mañana si quiere». A mí me sorprendió eso, porque yo era el que venía manejando y aún así estaba dispuesto a conducir un par de horas más para hacer la entrega. El jefe explotó y nos dijo que para eso es que habíamos ido para allá en primer lugar, y empezó a insultar a todo el mundo en el almacén, en especial a todos los traileros que estaban reunidos en una esquina, los mismos que yo había visto, porque ninguno quería trabajar. Ellos no contestaron nada, ni le devolvían la mirada. A mí no me importaba salir solo o no, pero de pronto el jefe dijo: «Convence a tu compañero y arranquen los dos, o llamo a la oficina central y hago que los echen a todos». Vinieron a trabajar. Yo me encogí de hombros y me llevé aparte a Samuel para hablar con él. Le pregunté qué le pasaba, pero él solo miraba al cielo. Estábamos en una zona rural, así que debían verse bastante bien las estrellas. Pero la noche estaba nublada y bastante oscura. No me ponía atención, y de pronto noté algo en él que nunca había visto. «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, Samuel?». Él me devolvió la mirada y bastante seguro me contestó: «La noche no está buena para manejar. No arranques tu tráiler así». Por más que quise que me explicara por qué lo decía, Samuel simplemente se negó. En retrospectiva, sé que no me dijo nada porque supo que no le iba a creer. Nunca fui alguien supersticioso y todos lo sabían, y además, como era bastante terco, iba a insistir incluso más si me decía la verdadera razón por la que no quería salir. Le dije que nos fuéramos de una vez, que se montara en el camión. Solo iban a ser 2 horas de viaje. De nuevo, Samuel se quedó tranquilo, como si de verdad quisiera que lo entendiese, y me contestó en el tono más serio que jamás escuché: «Espérate a la mañana y nos vamos. Esta noche no se puede manejar. Estos desgraciados abusaron». Yo no entendí de lo que hablaba, pero tampoco quería intentarlo. Siempre he sido muy impaciente y obstinado. Es algo que intento mejorar, pero en ese momento no tenía ganas de escuchar tonterías. La empresa era bien estricta con los tiempos de entrega, y no quería que me penalizaran por llegar al aserradero un día tarde. No hubo manera humana de convencer a Samuel, e incluso me dijo que yo solo era un bruto que no entendía nada. Estaba harto, le dije que me iría solo, y que ya él tendría que explicarle a la empresa por qué había llegado sin él. Y entonces me contestó algo que aún hoy en día me causa escalofríos: «Si es que llegas, cabrón». No le dije más nada. Me monté en el camión y me fui manejando por la carretera oscura que ya habíamos recorrido. El tráiler iba pesado, y la carretera no tenía postes de luz, así que conduje bastante lento, a unos 30 o 40 kilómetros por hora. El silencio comenzó a incomodarme bastante rápido, así que puse un podcast para escuchar algo de fondo. Sin embargo, iba concentrado en el camino, y no podía sacarme las palabras de Samuel de la cabeza. Era obvio que él sabía algo que yo no.
De pronto comencé a escuchar sonidos peculiares, aves cantando en la distancia, y pensé que era el podcast, pero me di cuenta bastante rápido que no. El tema del que hablaban no tenía nada que ver. Empecé a sentirme nervioso, aunque no sabía muy bien por qué, y durante media hora estuve escuchando cantos de aves, alas revoloteando, ramas rompiéndose con fuerza y otros sonidos animales provenientes de la oscuridad. Pensé que tal vez muchos estaban buscando su antiguo hogar, y no quise atribuirlo a algo sobrenatural hasta que noté un destello gris a mi izquierda. Volteé rápidamente y vi cuando se repitió. No logré distinguir qué era, pero me recordaba la luz de una linterna. Lo justifiqué como que un trabajador estaba en el campo, aunque a esa hora no tenía sentido que nadie estuviera ahí. Eso pensé hasta que vi a un hombre de pie a orilla del camino. Como iba lento, pude distinguirlo bastante bien. Era moreno e iba sin camisa, y miraba hacia la izquierda. Solo volteó a última hora, cuando hicimos contacto visual. Me le quedé viendo por el espejo lateral, y él me devolvió la mirada, hasta que se perdió en la oscuridad. Yo ya estaba nervioso, pero aquello me alteró bastante. Se me erizaron los vellos de la nuca y apreté con fuerza el volante mientras pisaba el acelerador. Sentí la urgente necesidad de salir de ese lugar, y cometí un error importante. Empecé a ver en todas direcciones, menos la carretera. De pronto, por el rabillo del ojo, vi que algo saltaba frente al camión. Un ciervo enorme a unos 12 metros de distancia. Yo iba a unos 60 kilómetros por hora, e hice algo que nunca debemos hacer los traileros, menos con una carga tan pesada. Pegué un volantazo por los nervios que tenía. Intenté pisar el freno y casi causó que el camión se me volcara en el camino. Atropellé de lleno al ciervo y apenas pude mantener el tráiler en el camino hasta que logré frenar. Cuando me di cuenta de lo que había pasado estaba llorando, incrédulo por haber sobrevivido a ese accidente. Me bajé corriendo del tráiler a revisar el golpe y a buscar al animal con una linterna en la mano. Tuve que caminar unos 20 metros atrás para encontrarlo. Y juro por mi madre que es lo más sagrado que tengo que, en lugar de un ciervo moribundo, lo que encontré fue un gran tronco de unos 2 metros de largo. Ninguna persona podría lanzar un trozo de madera tan grande. Yo me quedé asombrado, alumbrado por las intermitentes del camión, y de pronto sentí que alguien me veía. A lo lejos, unos 30 metros frente a mí, estaba el hombre de un rato atrás. Las piernas se me volvieron de gelatina, y casi me desmayo cuando de pronto escuché un estruendo a mi derecha. De la oscuridad salieron varios ciervos grises que cruzaron el camino de un salto, bramando con fuerza al mismo tiempo que se oía un grito horrible que asumo que emitió aquel hombre. Entré en pánico y corrí de regreso hacia el camión. Lo arranqué de nuevo y pisé el acelerador. En ese momento recordé todas las oraciones que me sabía de mi infancia, y no me detuve ni vi hacia los lados, ni siquiera cuando comencé a escuchar que algo golpeaba los troncos que llevaba. No hubo paz en todo ese viaje, hasta que solo me faltaron unos 20 minutos para llegar al aserradero. Los trabajadores del turno de noche se asombraron de que alguien de verdad estuviera dispuesto a llegar, pero no tuve oportunidad de decirle a nadie lo que viví hasta la mañana siguiente. Me recosté en la cabina, pero no pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente esperé que Samuel llegara, y cuando me vio no dijo nada. Solo me tocó el hombro y me dijo que se alegraba de que estuviera bien. No hablé con él del asunto, ni nos volvimos amigos, pero al menos después de eso lo respeté más y escuché sus consejos. En cuanto a lo que sucedió, estuve investigando un poco, y llegué a la conclusión de que fui testigo de la ira de la naturaleza. ¿Cuántas vidas grandes y pequeñas se perdieron en ese sector? No tengo ni idea, pero bien dijo Samuel que se excedieron, y algo en ese lugar estaba muy molesto. No sé si siempre se genera el mismo efecto, pero a partir de lo que sucedió, yo siempre he esperado al amanecer para transportar cargas en lugares así. Continuamos.
No me gusta conducir bajo la lluvia, ni cuando hay mal tiempo, pero por mi trabajo a veces es necesario que lo haga. Mi nombre es Martín, y soy trailero desde hace varios años. Durante mi vida he llevado varios tipos de carga más o menos peligrosa, y siempre he conducido con bastante prudencia, así que me siento orgulloso de decir que nunca he tenido un accidente. Sin embargo, también he vivido momentos de mucha tensión, donde no sabía si podría salir de esa situación con vida. Es justamente uno de esos eventos el que vengo a contarles. En aquel entonces yo estaba llevando una carga bastante pesada, de un estado de México a otro, por lo que tenía que mantener bastante baja la velocidad. La verdad es que el clima se veía bastante bien. El cielo estaba azul y despejado, sin nubes a la vista. La zona por la que avanzaba era bastante montañosa y la carretera algo estrecha, pero eso no me preocupaba tanto siempre y cuando la carretera estuviera seca. A eso de las 12 del mediodía me detuve en un paradero a comer. Cerca de mi asiento un hombre bastante mayor estaba comiendo, y me sacó plática porque le gustaba mi camión. Me dijo que también había sido trailero, y estuvimos hablando un rato del oficio. Cuando me preguntó a dónde iba fue el único momento donde lo vi cambiar de actitud, y me preguntó qué ruta tomaría. Me aconsejó que tomara la ruta secundaria, que se metía por detrás de varios pueblos y caseríos. Yo le pregunté que por qué me decía aquello, y me dijo que la ruta que serpenteaba por la montaña era peligrosa en aquella época. Cuando le pregunté por qué, simplemente me dijo que algo muy malo sucedió en esa carretera, y que era mejor evitarla en esos meses del año. Aunque yo era bastante juicioso en aquella época y solía escuchar los consejos de los lugareños, también es cierto que no me gustaban las rutas secundarias, ya que solían tener mucha delincuencia. Revisé mi mapa y vi que además la ruta secundaria me haría retrasar varias horas, así que le agradecí por el consejo, pero le dije que tenía que entregar esa carga lo antes posible y no podía desviarme. Él comprendió, me dio la bendición y me dijo que me cuidara mucho, ya que el clima se iba a poner bastante feo. En cuanto se fue, yo me quedé un rato viendo el cielo despejado. Ni siquiera sentía una brisa fría que insinuara la posibilidad de que fuera a llover. Me dio algo de lástima, porque pensé que era un viejo un poco senil, pero yo no podía estar más equivocado. Me monté en mi camión y reanudé el viaje por la carretera principal. Estaba sola a eso de la 1 de la tarde y en bastante silencio. Pero me impresionó bastante notar el cambio tan abrupto del clima. De la montaña comenzó a bajar una niebla espesa, que limitó bastante mi visión, y una llovizna leve comenzó a caer. Yo encendí el limpiaparabrisas a medida que la lluvia arreciaba, y si ya venía bastante lento, reduje incluso aún más la velocidad. No exagero si digo que conducía a unos 30 kilómetros por hora, pero es que no podía ver casi nada al frente. Incluso encendí mis faros aunque fuese de día, ya que las nubes negras que se posaron sobre la zona oscurecieron mucho el camino. La lluvia aumentó y yo me preocupé, ya que los vidrios comenzaron a empañarse por la condensación. Empecé a sentir un frío muy intenso en las piernas y en la espalda, y recordé las palabras del viejo trailero de la parada. Me persigné porque no sabía qué había sucedido en esa carretera, pero me encomendé a Dios para que no me pasara nada parecido. Ni bien hice esto, distinguí que a orilla de camino, alguien estaba de pie. Una mujer de cabello castaño vestida con un vestido de flores. La vi tarde, ya que la niebla no me dejaba ver más que unos cuantos metros adelante. Apenas la noté, ya la había rebasado. Intenté verla de nuevo por el espejo lateral, pero no vi nada. Asumí que me estaba sugestionando. Mi imaginación estaba mortificándome con cosas que no existían, y sin embargo sentí algo de culpa. ¿Qué tal si necesitaba ayuda? No tenía lugar donde orillarme y si me detenía podría causar un accidente si acaso había un auto detrás de mí. Hice sonar mi bocina mientras reducía un poco la velocidad para intentar llamar su atención, pero nadie acudió a mi llamado. Solo escuché el sonido del viento y la lluvia que caía sobre mi tráiler.
Aceleré de nuevo. El camino era en bajada, así que estaba bastante nervioso e intentaba tomar las curvas con mucho cuidado para evitar que las ruedas perdieran agarre. En un momento, mientras tomaba una curva con mucho cuidado, vi que un auto clásico azul me rebasó por la izquierda. Creo que un Camaro, o tal vez un Dodge de los 70. Iba a toda velocidad y me asusté mucho porque aquello pudo causar un accidente terrible. Aún recuerdo con calidad el sonido de sus llantas chillando sobre el asfalto y quemándose cada vez que aceleraba y derrapaba en las curvas. Yo estaba horrorizado por ese nivel de imprudencia y lo escuché alejarse hasta que de pronto escuché un gran impacto y la bocina de un tráiler como el mío. Supuse lo peor. Era bastante obvio que la imprudencia del conductor del auto había causado un accidente, y avancé con precaución, esperando a cada segundo que me encontraría con un choque bastante violento. Levanté mi teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. La lluvia seguía cayendo bastante fuerte y la niebla no me dejaba ver. Pero de pronto, vi dos personas paradas en la orilla. Un joven de cabello revuelto en sus 20s y una chica de unos 18 años, con un vestido de flores. La reconocí al instante. Era la chica que había visto minutos atrás. Pensé que la había recogido alguien. No tuve tiempo de pensarlo mucho. Me frené y bajé la ventana del copiloto. Me asomé y les pregunté si ellos estaban bien, que si estuvieron involucrados en el choque. Ninguno de los dos me contestó. Solo se me quedaron mirando y... Comunidad. Créanme cuando les digo que jamás había visto unas miradas más tristes en mi vida. Sentí mucho frío en el cuello y en el pecho, y no pude decir más nada. Quería preguntarles si necesitaban ayuda o si quería que hiciera algo por ellos, pero no me atreví. Volví a subir el vidrio de la ventana y arranqué mi camión, esperando ver en cualquier momento los restos de un auto destrozado estrellado contra un tráiler. Pero conduje, y seguí conduciendo por 20 minutos, pero no vi nada semejante. Empecé a cuestionarme lo que había visto y escuchado, pero no estoy loco, ni nunca tuve alucinaciones. Sé lo que vi, y estoy seguro de que lo que sucedió luego fue totalmente real. A medida que avanzaba por la carretera, intentando explicarme qué era todo lo que había sucedido, noté una gota roja cayendo sobre el parabrisas, y luego otra, y otra más. Me hundí en mi asiento intentando ver hacia arriba, y aunque parece imposible, es verdad. Del cielo negro como carbón caían gotas de sangre que mancharon mi parabrisas. El limpiaparabrisas luchaba para que yo pudiera ver la carretera, y aunque por un instante quise frenar para evitar tener un accidente, el miedo me inspiró a seguir manejando, para poder salir de aquella carretera lo más rápido posible. Respiraba con dificultad, hiperventilando por los nervios que tenía. Casi no sentía mis piernas por el frío, y noté que mi aliento se condensaba en nubes. Era como manejar en medio de un invierno helado. Incluso sentía que mis dedos estaban entumecidos. El rojo espeso manchó todo el parabrisas, y aunque solo fue por un instante, por un segundo nada más, el limpiaparabrisas apartó la sangre y vi ante mí un horrible accidente. Un auto, o más bien los restos deformados de un auto, clavado contra lo que alguna vez debió ser la cabina de un tráiler. Era un amasijo de acero, manchado con la sangre de las víctimas del accidente. El parabrisas volvió a empañarse, y cuando volví a ver, el accidente había desaparecido. Llegado a ese punto, yo no podía hacer nada más que no fuera seguir conduciendo, con la esperanza de que nada más sucediera. Mi hija luego me explicó que hice algo que se llama disociarse, es decir, logré desconectarme de la realidad por un momento, y creo que conduje bajo la lluvia de sangre unos 10 minutos más, antes de que una lluvia cristalina limpiara mi parabrisas, y poco a poco la tormenta y la niebla comenzaran a disiparse. Conduje el resto de la tarde hasta llegar a eso de las 7 a una zona de descanso, para traileros donde encontré a un viejo amigo mío,
Le conté todo lo que me había sucedido, y aunque él no era muy creyente de lo paranormal, sí me contó que en esa carretera hace unos 30 años hubo un accidente bastante violento. Un chico se había peleado con su novia, y ella se fue caminando por la carretera. Él la buscó, y se fueron en el auto peleando en medio de una tormenta. El joven estaba bastante alcoholizado, y no vieron que un tráiler iba de su vida. Tanto ellos dos como el trailero murieron en el acto. Teniendo en cuenta lo que escuché y lo que viví, se hizo bastante obvio que lo que yo experimenté fue un reflejo de aquella tragedia. Y aparte del miedo que me invadió, también sentí mucha tristeza, ya que era evidente que el espíritu de aquellos dos jóvenes no descansaba en paz. Algunos meses después pasé por la misma ruta, y esta vez no viví ningún evento sobrenatural. De hecho, el clima estaba bastante despejado, y pude ver a orilla de carretera algunas piezas de auto oxidado, además de una gran cruz. Tenía algunas flores, así que imagino que aún hay personas que recuerdan el accidente y les hacen pequeñas ofrendas a esos jóvenes, con la esperanza de que algún día descansen. En cuanto a mí, intento evitar esa ruta los meses de agosto y septiembre, y me mantengo bastante seguro conduciendo lento, evitando la lluvia, la niebla y pidiendo a Dios que me libre de tener un destino similar. Continuamos. Buenas noches, comunidad del sector del terror. Mi nombre es Carlos, y soy trailero desde hace pocos años. La verdad es que soy bastante nuevo y sigo cometiendo novatadas, pero siempre escucho los consejos de mis colegas y no dudo en pedir ayuda por la radio. También me reúno con ellos a veces, ya sea en las paradas de tráiler en el camino o en el depósito de la empresa para la que trabajamos, y siempre escucho sus historias paranormales y todas las cosas que han vivido en el camino. Algo que constantemente me decían era que, tarde o temprano, vería algo en la carretera. Brujas, fantasmas, sombras. Siempre hay algo que te inicia. Es inevitable, ya que en la carretera pasan demasiadas cosas y mucha energía residual se queda en los caminos. Yo me tomaba bastante en serio estas advertencias, asumiendo que, en efecto, algún día me tocaría a mí ser testigo de algún evento terrorífico. Eso me sugestionaba bastante, ya que soy algo miedoso, y cuando conducía de noche o en días oscuros y lluviosos, solía ver cosas por el rabillo del ojo, pero nunca nada que no pudiera justificarse con mi propia imaginación. Solo que es curioso que mi primer encuentro con lo sobrenatural haya sido, de hecho, bastante pacífico y tranquilizador. Cada vez que me tocaba emprender un viaje largo, le hacía un repaso al tráiler que iba a manejar. La empresa para la que trabajaba nos los asignaba casi de forma aleatoria, pero eso nunca evitó que yo y el mecánico nos tomáramos un minuto para ver que todo estuviera en orden. Pero sucede que en una ocasión, por andar con las prisas, tuve que montarme en el tráiler y arrancar así nada más, con la mala suerte que, a mitad del viaje, cerca de un día después de haber partido, comencé a escuchar un sonido extraño en el motor. Un clic sospechoso que venía del lado derecho del camión. Empecé a ponerme bastante nervioso, asumiendo que el tráiler tenía algún desperfecto. Lo que yo menos quería era tener que llamar a la empresa a mitad de la noche para avisar que me había quedado a medio camino con esa entrega. Llamé por radio a uno de mis compañeros de mayor confianza, y después de explicarle la situación y decirle dónde estaba, me recomendó desviarme un par de kilómetros hasta un pueblo que él conocía, y pasar ahí la noche para evitar dañar más el tráiler. Me dijo: «No te preocupes, Carlos, ahí vive el padrino de mi hija y es un buen mecánico. Él te va a ayudar mañana. Déjame llamarlo para decirle que vas para allá, pero no vayas a agarrar carretera así, o se te puede quedar el camión a medio camino». Yo me sentí un poco más tranquilo y me desvié hacia el pueblo del que me habló mi compañero. Era bastante pequeño y a orilla de carretera vi un taller mecánico en el que me detuve. Supuse que era el que me había recomendado mi compañero, y ya que tendría que esperar ahí, me bajé para estirar un rato las piernas. El lugar estaba completamente solo
y a excepción de la luz de los postes, también estaba bastante oscuro. Al otro lado de la carretera había muchos árboles, y a lo largo de la carretera vi varios negocios que ya estaban cerrados. Era normal, ya que eran cerca de la 1 de la mañana. Me prendí un cigarro, y de pronto escuché unos pasos detrás de mí. Sentí un escalofrío en la espalda y me di la vuelta bastante rápido, esperando ver a un asaltante. Incluso ya había cerrado los puños, en caso de que necesitara defenderme. Pero frente a mí, solo vi a un anciano limpiándose las manos con un trapo viejo. Lo recuerdo bastante bien. Tenía el cabello blanco y corto, lentes y rasgos bastante duros, pero me sonreía con amabilidad. Estaba vestido con un mono de trabajo, como los que se usan en un taller mecánico, y se burló de mí diciéndome: ¿te asusté, muchacho? Yo me reí y le admití que estaba un poco nervioso. Me preguntó por qué y le expliqué la situación con el camión y cómo estuvo sonando las últimas horas. Él se le quedó mirando al tráiler y me dijo que si le daba uno de mis cigarros le echaría un ojo, ya que su esposa ya no lo dejaba fumar. Yo lo vi y parecía bastante competente. Además era amable, así que aunque no hubiese sido mecánico, yo le hubiese dado un cigarro. Estuvimos parados ahí, fumando por unos minutos antes de dirigirnos al camión. Abrimos el capó y él se subió a revisar. Yo lo veía desde abajo, mientras alumbraba el motor con su linterna. Nunca supe demasiado de mecánica, así que confié en él cuando lo vi entrar al taller y sacar algunas herramientas. Volvió a subirse y mientras trabajaba, me preguntó cosas sobre mi vida. Si estaba casado, cuántos años tenía y cuánto tiempo llevaba siendo trailero. Yo le contesté, y cuando le dije mi edad, él se rió y me dijo: mi hijo José Luis también tiene tu edad, 28 años. Siguen bastante jóvenes, no te apures, muchacho. Tómate las cosas con calma. La verdad, era un anciano bastante agradable, y su consejo me recordó mucho a los que solía darme mi papá. Además, me alegré mucho cuando cerró el capó del tráiler y me dijo que lo probara. Me subí a la cabina y lo encendí. En efecto, el clic había desaparecido. Me bajé corriendo para agradecerle, y noté que la puerta del taller estaba cerrada de nuevo. Lo vi de pie tras un poste, y le di las gracias por todo lo que hizo. Cuando le pregunté cuánto le debía, me dijo que le pagara a su hijo por la mañana y, de pronto, me pidió algo muy extraño: que le diera saludos de su parte. Yo no supe muy bien cómo interpretarlo, y asumí que tal vez estaban peleados y no se hablaban desde hacía un tiempo. Yo le aseguré que lo haría, me dio las buenas noches y desapareció por el camino que iba al pueblo. Como me tenía que quedar a pagar por la mañana, no volví a tomar camino esa noche. Entré a la cabina y me quedé dormido bastante rápido. No sé si tuviese algún tipo de relación, pero esa noche soñé con mi padre. Desperté de buen humor con el primer rayo de sol, y me fui a desayunar a un local cercano que ya había abierto sus puertas. Cuando volví al taller mecánico ya estaba abierto, y pregunté por José Luis. De pronto se me acercó un hombre mayor al que esperaba, de unos 50 años. Yo le pregunté si era José Luis, con bastantes dudas, y él me dijo que sí, y que asumía que yo era Carlos. Mi compañero ya le había avisado, y me dijo que ya iba a revisar mi tráiler. Yo le dije que no hacía falta, ya que un mecánico ya me había ayudado la noche anterior. Él y el otro mecánico se extrañaron bastante, y me dijeron de inmediato que los únicos mecánicos en el pueblo eran ellos dos. Entonces les hablé del hombre de la noche anterior, y me di cuenta de que no le había preguntado su nombre, pero logré describirlo a la perfección, y vi la sorpresa en el rostro de ambos. Si lo que me dices es cierto, entonces hablaste con mi padre anoche. Yo le contesté que sí, aunque me parecía raro que me dijera que tenía la misma edad que yo. Además le pregunté si llevaban mucho tiempo sin verse, ya que me pidió que le dijera que le mandaba saludos. José Luis comenzó a llorar,
Y créanme cuando les digo que, aunque ahora pueda parecer obvio, en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Después de un minuto, me explicó que su padre, José Gregorio, había muerto muchos años atrás, cuando él tenía 28 años. Le había enseñado todo lo que sabía de mecánica, y era el mejor mecánico que nunca conoció. Y aunque murió en paz, tal parecía ser que todavía estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. A mí me costó un par de segundos procesar que la noche anterior había fumado y conversado durante varios minutos con un espíritu. Pero lejos de tener miedo, sentí un poco de paz y me quedé un rato hablando con José Luis sobre cómo era su padre. Cuando hablamos de la paga, me dijo que no era necesario, porque él no había hecho nada. Me despedí de él y me monté en el tráiler. Lo único que sí hice apenas subí fue llamar a mi padre y decirle que lo quería. Estuvimos charlando por un rato antes de retomar el camino y le prometí que lo iría a visitar pronto. En fin, no ha sido lo único que me ha pasado en la carretera. Y en efecto ya he vivido 2 experiencias paranormales que sí han sido bastante aterradoras. Pero sin duda esta es mi favorita, ya que me hizo sentir un poco de paz y alegría. Me enseñó que no siempre lo sobrenatural tiene un tinte negativo y aterrador, y que a veces las almas que se quedan atrás tienen buenas intenciones. Gracias por leer mi historia.